Muy buenos días o buenas tardes, amados hermanos, amigos y querida familia. Que la gracia del Señor sean con todos ustedes. Vamos a continuar, hermanos, viendo nuestro proyecto Felipe basado en el Evangelio según San Juan. Y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 3, del versículo 3, de los versículos 16 al 18 y el versículo 36. Dice así la palabra: Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, y Dios sigue enojado con él para siempre. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, recordemos el contexto de este capítulo 3 de San Juan. Nuestro Señor Jesucristo hubo una ocasión donde entabló una plática con un hombre llamado Nicodemo. La palabra del Señor nos dice en el versículo 1 que Nicodemo era uno de los fariseos, un líder importante de los judíos en el tiempo de Jesús. Eso significa, hermanos, que Nicodemo conocía bien la ley mosaica, y los fariseos, los judíos, eran muy celosos, eran realmente celosos en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, y por lo tanto Nicodemo conocía bien las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Pero vemos, hermanos y amigos, en el versículo 3, Jesús le respondió a aquel hombre diciendo: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede ser parte del reino de Dios. Surge la primera pregunta en cuanto a este versículo 3. ¿Qué debes hacer para estar en el reino de Dios? ¿Qué debes hacer para que usted sea parte del pueblo de Dios? La palabra de Dios dice claramente: el que no nace de nuevo no puede ser parte del reino de Dios. Hermanos y amigos, es necesario que nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente. Significa dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo, acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, ya que hemos pecado delante del Señor. Ya que el ser humano, la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. No somos buenos delante de Dios. Pecamos contra el Señor. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos presenta este requisito. Nos presenta diciéndonos que es necesario nacer de nuevo. Yo le pregunto a usted, amado hermano y amigo, ¿ha nacido de nuevo? ¿Usted verdaderamente ha nacido espiritualmente? ¿Has confesado tus pecados delante del Señor? ¿Te has arrepentido de sus pecados? ¿Has entregado su vida al Señor? Si no es así, el Señor Jesús te invita y te llama en este momento a creer en Él. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué debes hacer para estar en el reino de Dios? Jesucristo nos dice: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario acercarnos a Jesús, dirigirnos a Él. Él puede perdonar nuestros pecados. Él puede limpiarnos. Él puede
borrar nuestros pecados. Él lo ha hecho a través de la cruz del Calvario, ya que Él entregó su vida por nosotros. Vemos, mis hermanos y amigos, la gracia del Señor, la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Vayamos pues, mis hermanos y amigos, al arrepentimiento. Acudamos a ese llamado. Hoy es la salvación. Bien, continuamos. El versículo 16 nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús entregó su vida por nosotros? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo sacrificó su vida, humildemente cargó nuestros pecados? ¿Te has preguntado, amado hermano y amigo? Más bien, ¿por qué dio Dios a su Hijo único para salvarnos? Hermanos, vemos en este versículo 16, Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único. La respuesta es para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, pensemos por un momento, reflexionemos por un momento, por ese amor tan grandioso, por la misericordia de nuestro Dios, esa gracia inmerecida que no lo merecíamos, un regalo inmerecido. Lo único que merecíamos y lo que merecemos hoy en estos momentos, en estos tiempos, merecemos verdaderamente la ira del Señor. No merecemos tanto amor, no merecemos tanta gracia del Señor. Sin embargo, mis hermanos, el Señor muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos, la gracia del Señor? Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro bendito Dios es tan bondadoso, es tan misericordioso. Por eso la palabra dice que nuestro buen Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mis queridos hermanos, el Señor entregó su vida por nosotros. Y así a todos ustedes que me están escuchando en este momento, el Señor murió por tus pecados. ¿Qué debes hacer entonces? Debes creer en Él. Debes confiar en Él. Acude a Él inmediatamente. El Señor te llama en este momento. Ven a Cristo, ven a Él, tendrás vida eterna. El Señor no nos promete una vida feliz, claro que no, ya que la palabra, Jesús mismo dijo en una ocasión, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, ya que he vencido al mundo, dice el Señor. No nos promete una vida de color de rosa, claro que no. Sabemos que hay momentos de tristeza, de aflicciones, de enfermedades, de desacuerdos, entre otras cosas puede suceder en nuestra vida cotidiana. Pero confiemos en el Señor, entreguémonos al Señor. Lo importante aquí, mis amados hermanos y amigos, es nuestra salud espiritual, es nuestra salvación. Eso es importante. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí en el mundo? ¿Para qué el Señor nos puso aquí en esta tierra? ¿A poco es para hacer lo que se nos pegue la gana? Claro que no. Estamos aquí, mis hermanos y amigos, para adorar al Señor. Somos llamados, mis hermanos, para santificar nuestra vida, para estar con el Señor,
ya que nuestro Dios es un Dios santo y Él exige que vivamos en santidad. ¿Y cómo es que uno vive en santidad? Entregándonos al Señor. Él puede hacerlo. Él es el que nos sostiene. Él es el que cambia, el que transforma nuestra vida. Recordemos que la santificación es un proceso, lleva un tiempo, pero el Señor lo puede hacer para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, vemos en estos versículos, en el versículo 17, el Señor exige que es necesario nacer de nuevo. Dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La salvación está en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es del Señor. No depende de nosotros, depende de Él. Pero es necesario, mis hermanos, meditar en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se encuentra hoy en estos momentos? Debes dirigirte al Señor porque es necesario, es necesario. Y por último, hermanos y amigos, el versículo 36 dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida. Y Dios sigue enojado con él para siempre. Otra pregunta, última. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Qué pasa si usted cree verdaderamente en Jesús? Bien, dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Usted ya tiene esa salvación? ¿Usted ya tiene esa vida eterna? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de sus pecados? La palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué pasa los que rechazan este mensaje? ¿Qué pasa si usted rechaza al Señor? La palabra dice: en cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, y Dios sigue enojado con él para siempre. Hermanos, no estoy inventando estas palabras, es palabra del Señor. Lo tengo en otra versión, lo tengo subrayado ahí en el versículo 36, si usted se da cuenta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, en cambio el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, y Dios sigue enojado con él para siempre. Si uno no cree, la ira del Señor está sobre nosotros. Si usted no cree, Dios seguirá enojado contigo para siempre, dice la palabra. La ira de Dios estará sobre usted si no se arrepiente. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Así que, amados hermanos y amigos, y a todos ustedes que me están escuchando, hemos leído palabra del Señor. Has escuchado el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. Jesucristo platica con aquel hombre, platicó con Nicodemo. Inmediatamente le dice: el que no nace de nuevo no puede ser o no puede tener parte en el reino de Dios. Ya que usted escuchó la palabra, es necesario que respondas con urgencia, acudiendo a ese llamado del Señor que hoy en este momento está haciendo. Así que, hermanos y amigos, vayamos pues en arrepentimiento. Es necesario nacer de nuevo y creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y así no moriremos. Claro, habrá una muerte física, pero después de allí, la promesa que encontramos en la palabra del Señor es que en la segunda venida seremos resucitados, seremos transformados y glorificados, y así viviremos eternamente
con nuestro bendito Salvador. Hermanos y amigos, este es el mensaje y hasta aquí vamos a dejar y continuamos el próximo, no sabemos para cuándo, pero voy a tratar de seguir compartiendo y subiendo el Evangelio de San Juan. Así que mis hermanos, hasta aquí lo dejamos, que el Señor los siga bendiciendo.